Información local, nacional e internacional. Bienvenidos, véanos en nuestro canal de YouTube y Facebook, Tocando Vidas, tu red. En Contraste, informativos. Los hallazgos más increíbles de la ciencia, las innovaciones tecnológicas más asombrosas. Los relatos y fenómenos culturales que nos unen como región. Todo esto en un mismo lugar, de Iberoamérica para todo el mundo. Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo conducen el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático. Si ustedes son parte de nuestros seguidores habituales, sabrán que este es un espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hemos conversado aquí con investigadores, periodistas, líderes de la sociedad civil y tomadores de decisiones de toda Iberoamérica alrededor de un desafío en común, la crisis del clima. Ahora es turno de escuchar la voz de los pueblos originarios. ¿Por qué son actores clave en la batalla contra el cambio climático? ¿Cuáles son los efectos diferenciados de este fenómeno en sus comunidades? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellos a favor de nuestro porvenir? Dialogaremos sobre todos estos temas con Juan Carlos Gintiach. Él es miembro del pueblo Shuar y secretario ejecutivo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, una coalición de organizaciones de América Latina, África y Asia que representa a 35 millones de personas de 24 países. Juan Carlos nos acompañará desde la Amazonia ecuatoriana luego de un recorrido por la actualidad climática global. Si la navegación internacional fuera un país, ocuparía el 7º puesto entre los que más gases de efecto invernadero emiten. Estaría por encima de Indonesia, Irán y Alemania, y solo un poco más abajo que Brasil. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Francisco Parra, director de Climate Tracker América Latina, debido a que las emisiones de los buques ocurren en aguas internacionales, no son atribuibles a ningún país. En el marco del Acuerdo de París, no existe ni una sola contribución determinada a nivel nacional que apunte a reducir dicha contaminación. Por ello, son tan importantes negociaciones como la que llevó a cabo la Organización Marítima Internacional a mediados de diciembre de 2022. Ahí se discutió, por ejemplo, que el sector apueste por las emisiones netas cero para el año 2050. Otra solución que se puso sobre la mesa es adoptar una especie de impuesto por tonelada de dióxido de carbono emitida y así motivar a la industria para que migre hacia las cero emisiones. Amazon ha dicho que quiere reinventar la forma en que se envían sus pedidos, por el bien de los clientes y del planeta.
Luego de años de presión por parte de organizaciones ambientalistas, la compañía de ventas en Internet más poderosa del mundo presumió a finales de 2022 una supuesta reducción de 7% en el peso del plástico desechable usado en un empaque promedio. No obstante, el anuncio ignora los plásticos de un solo uso presentes en millones de envíos que no salen directamente de los almacenes de la empresa, pero que sí usan su plataforma. Al analizar el panorama completo, la organización Oceana reveló que Amazon está muy lejos de cumplir su promesa, pues en 2021 generó 18% más plástico que en 2020. Tal cantidad de basura equivale a dar la vuelta a la Tierra más de 800 veces con las almohadillas de aire de los paquetes. Estos datos son un llamado para regular el comercio electrónico y la producción de plásticos de un solo uso, que, además, contribuye enormemente al calentamiento global. La vida enfrenta su sexta extinción masiva, un fenómeno semejante al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años, pero esta vez se debe a la acción humana. Para frenarla, más de 190 países lanzaron el pasado 19 de diciembre el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica. Después de 2 semanas de negociaciones, durante la denominada COP15, algunos de los acuerdos fueron proteger 30% de los ecosistemas terrestres y marinos de aquí al 2030, respetar los derechos de los pueblos indígenas, quienes cuidan la biodiversidad, recortar a la mitad el desperdicio global de alimentos, reducir progresivamente los subsidios a actividades que dañan a la biodiversidad, y que los países ricos lleguen a aportar 30,000 millones de dólares por año a los países en desarrollo para conservarla. El documento es homólogo al Acuerdo de París en el tema del cambio climático. Se le critica la poca claridad en su implementación y cumplimiento, pero es una importante esperanza para la naturaleza. La cuenca amazónica es la región del mundo bañada por el río Amazonas y su sistema de afluentes. Se extiende por 9 países distintos, que son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, la Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Mide 7 millones de kilómetros cuadrados, lo cual la hace 2,5 veces mayor que la cuenca del río Nilo en África. Ocupa 40% de Sudamérica y es el reservorio de 1/5 parte de toda el agua dulce disponible en el planeta. Sobre dicha área crece la selva o bosque tropical más grande y biodiverso de la Tierra. Asimismo, es el hogar de 48.5 millones de personas y ahí se encuentran los territorios de 380 pueblos indígenas. Uno de ellos es el pueblo Shuar, la comunidad originaria más numerosa de la Amazonía. Shuar significa gente. Su historia se remonta al año 1450, cuando el Imperio Inca intentó conquistarlo sin éxito. Después, la corona española y cuantiosos misioneros católicos pretendieron hacer lo mismo. Pero una vez más, los Shuar resistieron internándose en la selva, donde hasta la fecha preservan sus valores de independencia, espiritualidad y respeto a la naturaleza. Los Shuar, mal llamados jíbaros, un término que consideran despectivo, son famosos por haber practicado la tsanza, que consistía en cortar y achicar la cabeza de sus enemigos. Sin embargo, sus saberes trascienden mucho más allá de esa práctica en desuso. Archivos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales indican que el pueblo Shuar ha prevalecido gracias a su estilo de vida que responde tanto a las exigencias ambientales como al contacto intercultural. Fue a partir de la década de 1920 que ese sincretismo tomó más fuerza ante el arribo de la orden salesiana y la expansión de grupos mestizos. Los recién llegados instituyeron entre los Shuar almacenes, escuelas y clínicas, exponiéndolos a la modernidad. El antropólogo Steve Rubenstein describió este proceso no como una imposición, sino como el surgimiento de nuevas formas de expresar la identidad Shuar. Por ejemplo, han abrazado el concepto de plan de vida, es decir, un modelo propio de desarrollo para mejorar la condición de las familias a través del uso sostenible y sustentable de los recursos naturales. Ellos conciben el territorio como la madre que tienen que cuidar y su plan de vida ordena cada uno de los diferentes usos, tales como cacería, recolección, ganadería, pesca,
aprovechamiento de la madera y agricultura. Esta suerte de guía, además, detalla temas tan amplios como la delimitación de las zonas sagradas, la medicina tradicional, el comercio, la educación, la energía y las comunicaciones. Los Shuar son uno de los diversos pueblos originarios amazónicos que sobresalen por su capacidad de organizarse frente a diferentes embates. Sin embargo, la situación que encaran hoy en día no tiene precedentes, así lo describe Juan Carlos Gintiach. Hay muchos factores que están afectando el tema ambiental, el tema de los ecosistemas. Los motores de la deforestación son efectos permanentes. El tema de los cambios climáticos, el tema de los calentamientos de los bosques, las quemas, los fuegos, y todo esto crea un problema interno tanto para la biodiversidad y tanto para los pueblos y las comunidades indígenas. No, entonces yo creo que estamos entrando en una fase crítica, una fase sin retorno, si es que no existe acciones inmediatas, ¿no? Entonces, deforestación, hay temas de minería ilegal, hay otros temas, pero temas de fondo, obviamente estamos siendo muy afectados por todo este tema del calentamiento y los cambios ambientales que existen, ¿no?, en la Amazonía. La respuesta de estas comunidades ha sido priorizar sus planes de vida, un concepto que consiste en lo siguiente. Los planes de vida son los planes estratégicos propios de los pueblos y nacionalidades que viven en Amazonia. Son agendas propias con su propia visión, con su propia conocimiento ancestral que están ahí viviendo. Entonces son ellos los primeros en la línea que estamos en los bosques. Los pueblos indígenas organizados hacen sus reuniones, sus congresos, debaten de forma permanente las problemáticas. Entonces los planes de vida reflejan las problemáticas tanto reales para poder enfrentar esta crisis, ¿no es cierto? Entonces con el conocimiento ancestral hemos venido mitigando, hemos venido adaptándonos con el tiempo y usando la sabiduría ancestral para poder hasta ahora estar vivos y obviamente mantener y proteger los bosques más preciosos que existen en la actualidad. Están en los territorios de los pueblos indígenas. Pero, ¿qué es el conocimiento tradicional? La Organización de las Naciones Unidas lo define como aquellos saberes, innovaciones y prácticas que los pueblos indígenas han desarrollado durante siglos y que están adaptados a la cultura y el entorno local. Nosotros somos hereditarios de sabiduría ancestral milenaria. Bajo ese contexto, yo creo que cada pueblo y nacionalidad, primero el organizarse, ¿no? Primero el estar organizado hace que sean fuertes. Luego el tema de la sabiduría, de su conocimiento, con su visión, con su idioma propio, y vive en el ecosistema. Creo que es importantísimo mencionar que el conocimiento viene de generación en generación y cada pueblo tiene sus propios protocolos para transmitir ese conocimiento de generación en generación. Algunos lo hacen, por ejemplo, a través de historias o proverbios, mientras otros usan canciones o rituales. Y en el caso del pueblo Shuar están los sabedores. Mayores, para nosotros los mayores son ciencia de conocimiento, no es que no son partes, son los mayores, hombres y mujeres. Eso es muy importante en los pueblos indígenas porque son los transmisores de generación en generación a las generaciones que vienen, y también se fortalece esta institucionalidad en cada organización, ¿no? Creo que eso es uno de los esfuerzos grandes y obviamente se trabaja a nivel de niños para poder transmitir todo esto con sistemas de educación propias y bilingües, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las ideas que más se propagan en dichos espacios es la existencia de una simbiosis entre el ser humano y la naturaleza.
con esa simbiosis que es la naturaleza. Nosotros somos parte viva de la naturaleza, de los bosques. Nosotros somos una sola convivencia, ¿no? Armonía entre el hombre, la naturaleza, los seres que viven en el interior. Tenemos una conexión tanto espiritual y tenemos varios procesos internos sobre esta convivencia y transmisión de saberes, tanto de ceremonias, tanto de pedir permiso a la madre selva, a la naturaleza. Esto significa que el conocimiento tradicional no es un mero acervo, sino que constituye el núcleo de la identidad de los pueblos y su medio de subsistencia. Tenemos pueblos libres, no contactados, que se los llama, ¿no? Pueblos en aislamiento voluntario, en pleno siglo XXI. Y es una realidad que nosotros llevamos a nuestros estados. Nosotros somos parte de los estados. Tan solo en la Amazonia brasileña hay unos 100 grupos que han optado por este modo de vida como estrategia de defensa. A los estados de la cuenca, que tenemos hermanos y linajes y no tenemos fronteras, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas vivimos en 2 fronteras o en 3 fronteras y tenemos linaje antes de que se haya creado estas demarcaciones, ¿no? Estatales. Bienvenidos, véannos en nuestro canal de YouTube y Facebook, Tocando Vidas, tu red. Las comunidades indígenas conforman alrededor del 6% de la población humana y protegen 80% de la biodiversidad mundial. Ya mencionamos que los saberes tradicionales tienen un valor incalculable para las comunidades indígenas y cada vez es más evidente que el resto de la humanidad también depende de ellos. Estamos organizados, conectados, desde lo local hacia lo internacional. Por eso es que nosotros llevamos nuestra demanda no solo a lo nacional, que sí, a veces sí escuchan estas problemáticas, pero también nosotros llevamos nuestra vocería a nivel global, a las grandes arenas, y decimos a estos grandes países, no hay punto de otro planeta más. Nosotros vivimos en este planeta. Estamos contribuyendo nosotros, los pueblos indígenas y las comunidades locales, con la protección, con nuestros territorios, y entonces creemos que tienen que dar un reconocimiento, tienen que dar una visibilización a nuestras demandas, porque creemos que no hay retorno, se está destruyendo todo, estamos bajo presión. Y en el centro de esa lucha está la exigencia de un proceso de justicia. Estamos haciendo un pedido de justicia para la visibilización y reconocimiento de nuestros derechos. Muchos de nuestros países son signatarios
de grandes convenciones, de grandes convenios y grandes acuerdos. Lamentablemente, los países cuando regresan a casa parecen olvidar porque tienen otros intereses. La dinámica es que esta justicia de los pueblos indígenas, las comunidades locales, tiene que concretarse a lo real, ahora. Tales derechos incluyen vivir con dignidad, mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, así como buscar su propio desarrollo determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Los mensajes tienen que ser directos, transparentes y correctos. Y nuestros países tienen la obligación de cumplir esos derechos que nosotros tenemos y hemos adquirido bajo nuestras luchas en la mesa para completar y ser justos, ser claros y transparentes. Tienen que velar cómo va esa cooperación, a dónde aterriza ese apoyo. Nosotros demandamos cooperación y apoyo para nuestras iniciativas, para nuestras propuestas, los cuales en su gran mayoría son coherentes con el desarrollo sostenible y pueden ayudarnos en la resolución de retos globales como el cambio climático. Hay muchos espacios internacionales que hemos alcanzado caminando con luchas, con demandas a nivel internacional. Y uno de estos fue la gran firma, el Acuerdo de París, que se logró. En ese espacio del Acuerdo de París hay otros más espacios que se han ganado en el marco de derechos, pero en el tema climático, el Acuerdo de París reconoce, menciona a los pueblos indígenas que somos parte importante en este acuerdo y ya no somos invisibilizados. En concreto, ese tratado establece que las medidas de adaptación al cambio climático deben estar basadas e inspiradas tanto en la información científica disponible como en el conocimiento tradicional de los pueblos. Creo que hemos hecho un avance grande y hay un espacio formal dentro de las negociaciones del clima. El espacio de las grandes COPs, de los eventos, reconoce y nos da un espacio para interactuar, para compartir y para intercambiar, ¿no es cierto? Y intercambiar saberes que tienen nuestros pueblos indígenas de los océanos, saberes indígenas que tienen en Amazonia, saberes de las montañas, todo esto con la ciencia. Y creemos un punto, mientras estemos más conectados, más articulados, utilizando lo que la ciencia externa nos brinda, instrumentos para fortalecernos, bienvenido, mas no para destruirnos, para fortalecernos. Creo que allí coordinamos también esfuerzos con otros pueblos que están luchando con otros ecosistemas diferentes, con otras luchas internas, pero creemos que en sí, que hacemos nosotros que como amazónicos contribuimos y estamos contribuyendo y con el gobierno buscamos siempre líneas de comunicación, de concertación. Siguiendo la misma línea, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, señaló explícitamente en 2019 que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es una solución climática escalable. Hemos hecho un logro importantísimo y ahora ese reconocimiento tenemos que darle un poco de énfasis en la acción. Por eso yo digo, punto 1, acción. Punto 2, acción, y termino diciendo acción a esos espacios. Pero a la par de estos avances debemos recordar que la Amazonia y muchos otros ecosistemas agonizan. ¿Estamos todavía a tiempo de rescatarlos? Estamos en puntos críticos, sí. La ciencia lo está diciendo. Escuchemos un poco más a estas verdades, a estos números, a estos datos. Hay territorios, hay bosques todavía y que tienen grandes presiones. El llamado de Juan Carlos Quintiach es a sumar esfuerzos y descubrir cómo ganamos juntos. De que tú exiges que se cumpla un derecho
primordial, que es la consulta libre, previa, informada. ¿Qué significa? Mira, compañero, pueblo, yo tengo un proyecto, voy a hacer este proyecto, pero hay que informar, hay que ser transparentes. Bajo esos intereses no puede sucumbir que sea sobre el valor de la vida de los líderes y lideresas que el hecho de decir no, porque creo que va a destruir mi montaña, mis aguas, mis fuentes sagradas. Ese es un tema que siempre nosotros vamos a defender, al derecho a la vida. En ese punto se encuentran actualmente la lucha del pueblo Shuar con acciones que van más allá de las fronteras. Somos gente de protesta, sí, pero somos gente con propuesta y somos gente que queremos llevar a la acción. Hemos hecho esto, independientemente de la coyuntura política, nosotros siempre vamos a estar acá. Contribuimos y estamos contribuyendo y con el gobierno buscamos siempre líneas de comunicación, de concertación, buscamos también con los mecanismos estatales, como la ONCA, la Cooperación de Tratados Americanos, la COICA, que es la Coordinadora Regional, y otras alianzas globales, ¿no es cierto?, de Mesoamérica, de Asia, de África. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Se despide de ustedes Iván Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado. En Contraste, informativos. Los hallazgos más increíbles de la ciencia, las innovaciones tecnológicas más asombrosas. Los relatos y fenómenos culturales que nos unen como región. Todo esto en un mismo lugar. De Iberoamérica para todo el mundo. Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo conducen el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC. Información local, nacional e internacional.